Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 216. Chapter 207. La expresión de sorpresa de Susanoo cuando la fuerza invisible destrozó el espacio entre nosotros y lo arrojó de regreso a su casa trajo una sonrisa a mi rostro. Los destartalados muros que lo sostenían fueron demolidos por completo y todo se derrumbó sobre sí mismo. Aunque ya no pude admirar mi trabajo manual por mucho más tiempo. Refuerzo. Carne de ébano. Armadura de relámpagos. Invoqué mis principales habilidades de mejora. Un refuerzo llenó mi cuerpo, rellenando los huecos y realzando conceptualmente la existencia de mis partes. Carne de ébano se apoderó de mí físicamente, como una armadura invisible. Armadura relámpago, como yo la había llamado, la aplicación de mis habilidades relámpago que Sir Wiggles había logrado deducir antes que yo. Mis extremidades tenían una fina capa de relámpagos crepitando sobre ellas. Flexioné los dedos, sintiendo el anillo cajita que Meridia me había dado. Avalon conservaba una mínima cantidad de energía mágica mientras dormía en mi cuerpo, pero aún sentía su calor. Los escombros de la casa se movieron, la imponente figura del dios abriéndose paso entre ellos. Tenía una expresión de tristeza en el rostro mientras sostenía la botella rota de sake de la que había estado bebiendo antes. La aplastó en la mano con un leve atisbo de ira antes de volver a sentarse y volverse hacia mí. ¿Una autoridad? Me miró fijamente. No, era demasiado débil, pero se sentía parecido. Negó con la cabeza, mirando a su alrededor. El inframundo no soporta mucho castigo. ¿El inframundo? ¿Es ahí donde estamos? Pregunté. Me miró con incredulidad. ¿Viniste sin saberlo? Preguntó. Las comisuras de sus labios se curvaron. Lamento tener que matarte. Seguro que habría disfrutado de tu compañía. Enderezó la espalda. Incluso con una gran barriga sobresaliendo, aún se veían músculos abultados en su cuerpo. La palabra de un dios es absoluta. La dignidad de un dios es inquebrantable. Lavaré tus pecados con tu muerte y serás perdonado. Burro arrogante. Dice el dragón. Sí, debería decirte algo. Susanoo agitó la mano. El espacio fluctuante que mi grito había desgarrado empezó a sanar. El reino que existe entre la vida y la inmortalidad. Apretado entre los reinos del mito y el mundo mortal. Hay una razón por la que muchos de nosotros no queremos luchar aquí. Sí, este lugar parecía endeble comparado con la tierra. Muere pronto. Se movió con un trueno y un puño llenó mi visión. Invoqué el equipo potenciador y lo bloqueé, pero mis pies se despegaron del suelo y caí rodando hacia atrás antes de recuperar el equilibrio. Rápidamente miré hacia arriba y vi al dios de la tormenta en el aire, rodeado de relámpagos mientras se precipitaba hacia la tierra a velocidades de locura. Impulso. Grité. El bastón de Magnus apareció en mi otra mano al levantarlo. Escudo de Asgard. Las runas se formaron y ejecutaron el hechizo casi al instante. Una pierna musculosa cayó del cielo, envuelta en un enorme rayo. Eso no va a funcionar, mortal. Gritó Susanoo cuando mi escudo se quebró y él lo atravesó. El suelo bajo mis pies se partió en dos a lo largo de decenas de metros. Mantuve en alto el brazo enfundado en el guantelete, con el bastón también como apoyo, pero aún así, me vi obligado a arrodillarme. ¿Un arma divina? Preguntó sorprendido. Y algo que se siente como un dragón. Aumento. Grité en cuanto se acabó el tiempo, y mis fuerzas se duplicaron. Le aparté la pierna y rió mientras saltaba hacia atrás. Casi perezosamente, retrocedió de un salto. ¿De verdad eres humano? Preguntó con una amplia sonrisa. Ahora que te miro bien, eres realmente extraño, dijo casi con burla, poniendo las manos en la espalda. ¿Ya te quedaste sin aliento? ¿Dónde está esa bravuconería que mostraste antes?
¿Qué dijiste otra vez? No te temo. Rió antes de que su expresión se ensombreciera y la diversión se borrara de su rostro. ¿Un mortal se atreve a decirme algo tan absurdo en la cara? ¿Guau, y te sorprende? Así son la mayoría de los dioses. Se enfadan con facilidad. Aunque se ría, lo has enfadado y no hay palabras que lo calmen. Me puse de pie por completo, enderecé la espalda y guardé mi bastón. Con un gesto de la mano, Mirage reapareció. Wultnakest. Fue apenas un susurro, pero las palabras resonaron. Di un paso y, como un torbellino, me moví. MMM. Susano abrió mucho los ojos al verme ya frente a él, blandiendo la espada. Levantó un dedo y apartó el filo, desviando mi espada. No le di vueltas ni un segundo. Mi mano, cubierta con el equipo potenciado, se dirigió hacia su rostro. Lo miró perezosamente y fue a levantar la mano para bloquearlo. Impulso. Grité una vez más y mi velocidad se aceleró. El aire explotó con la repentina explosión, y mi primer golpe se clavó en un lado de su cara. Tartamudeó en el sitio, casi cayéndose. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, escupiendo una bocanada de sangre. ¿Qué clase de dragón hay en esa cosa? Murmuró, con la mirada fija en mi guantelete, que aún se aferraba a él. Le echaré un vistazo luego. Con un pensamiento, saqué mis otras espadas y las disparé todas directamente hacia él. Inútil. Agitó la mano y un relámpago surgió, alcanzando las espadas y obligándolas a caer al suelo. Con otro pensamiento, Whisper recuperó su altitud y se disparó al aire. Extendió la mano y agarró el Boosted Gear y pude sentir la fuerza de su agarre mientras mi mano era apartada con fuerza. Interesante. Muy interesante. Murmuró de nuevo, como si fuera un juego. Abrí la palma hacia él. Disparo dragón. El poder dracónico se acumuló y estalló en su cara. HMM. Murmuró completamente bien después de recibir ese golpe, su barba ni siquiera se quemó un poco. Así que este es un dios. Vas a tener que llevarlo a un nivel superior si quieres hacerle algo. Sí, este nivel no tiene sentido. En este nivel, podía pelear con algunos de los sirvientes de nivel medio, pero él ignoraba todo lo que hacía. Solté a Mirage y atraí la espada de la destrucción hacia mí con telequinesis. Extendió la mano para apartarla sin siquiera mirar, pero mi aura estalló, alimentándola como catalizador y estalló con mi poder de destrucción. Reaccionó demasiado tarde cuando su cabeza se giró hacia un lado, la hoja le cortó la mano y el poder destructivo crepitó alrededor de su brazo, atacando todo lo que pudo. ¡Ah! Soltó un sonido confuso pero doloroso, lo que lo obligó a soltar el Boosted Gear. ¿Qué es esto? Exclamó mientras la carne de su brazo comenzaba a desintegrarse. Sacó la espada rápidamente, arrojándola a un lado. Se miró el brazo con incredulidad. ¿Por qué se siente como Kali? ¿Quién eres? Exigió saber. En ese momento salté hacia atrás, ganando algo de distancia. Así que mi poder de destrucción era capaz de alcanzar lo divino. Sabía que el concepto de este linaje era absurdo, pero esto lo confirmó. Así que por fin te atreves a reconocerme. Me sentí un poco orgulloso. Quizás por eso aún no había usado el balance Breaker ni había desatado mis hechizos cumbre. No se esforzaba y mi orgullo estaba herido por su desdén. Me dibujó una sonrisa. ¿Quieres saber quién soy? Extendí las manos mientras el cielo se oscurecía. Y el dios alzó la mirada. Soy Wilhelm Henry Schwinor, declaré mientras el relámpago tomaba forma. Martillo de Thor. Transferir. La enorme figura de un rayo que ya abarcaba el cielo creció en tamaño y poder. El enorme martillo, capaz de destrozar una montaña, apuntó directamente al dios de la tormenta mientras éste miraba hacia arriba. Y un pilar de luz estalló en el punto focal. Tuve que apartar la vista del enorme poder explosivo. El suelo se convirtió en un abismo inmenso cuyo fondo ni siquiera podía ver. Pero cuando el polvo finalmente se asentó, fruncí el ceño al ver la figura del dios flotando allí, inmóvil. Levantó los brazos, uno de ellos tenía un poco de carne arrancada donde mi poder de destrucción corría desenfrenada y el otro parecía un poco raspado, como si estuviera ligeramente quemado. Me hiciste daño. Con magia mortal dijo en voz baja, aunque su voz aún rebosaba la autoridad de un ser divino. Un mortal, no una, sino 2 veces, me hizo daño. Entonces mi hechizo solo pudo hacer eso, ¿eh? No te preocupes, fue un hechizo maravilloso. Simplemente, era el peor rival para él. Un dios de las tormentas ya iba a ser muy resistente contra el rayo.
El hecho de que pudieras dejar una marca es digno de elogio. Estoy triste. Levantó la vista. Como Dios, no puedo faltar a mi palabra. Pero me entristece tener que matarte. ¿Qué tan divertido sería si te hubiera visto crecer? Negó con la cabeza. Lo único que me queda por hacer es agradecerte este sentimiento. Ama no Murakumo no Tsurugi, desenvaina. El mundo se tambaleó alrededor de sus palabras. El peso tras ellas obligaba a las leyes a doblegarse a sus caprichos cuando una espada negra familiar apareció en su mano. Aunque su presencia eclipsó por completo la sensación de la chica que la había empuñado. El poder divino se reunió a su alrededor. Y le dio un simple golpe. Instintivamente, creé rápidamente un portal y caí a través de él, abriéndome al cielo. Cayendo por el aire, vi el lugar en el que estaba, completamente desaparecido como si la tierra allí nunca hubiera existido. ¡Qué ridículo! Al mirarlo, parecía confundido, como si me hubiera perdido de vista. Círculos de hechizos se formaron alrededor de mi laje. Usé la energía mágica de mundos paralelos para materializar este hechizo y convertirlo en el quinto elemento imaginario. Su cabeza giró hacia arriba un instante después, pero fue suficiente. Invertí una cantidad increíble de energía en esta aplicación. Blandió su espada otra vez, cortando hasta el aire. Cañón de éter. Rugí al descargarse el poder acumulado con el ataque. Era más fuerte que el que usé contra Siegfried. Sentí como mis circuitos mágicos se encendían, esforzándose por fijar el exceso de maná que brotaba en todas direcciones. Observé con horror cómo su espada cortaba mi hechizo. La magia no es nada frente a mi espada, se burló mientras mi hechizo se dispersaba a la fuerza. Mi cañón de éter, creado en mi vida anterior, aún lo usa Zelrech. ¿Acaso su espada penetró la magia a nivel conceptual? El pensamiento me acompañó incluso mientras caía al suelo que aún quedaba. Me preparé, pero en un instante el dios desapareció. En su lugar, un rayo apareció justo a mi lado. Esperaba su espada, pero en cambio, un puño me impactó en la cara. Mi visión dio un giro al ser levantado del suelo. El cielo se convirtió en tierra, y esta, de alguna manera, se convirtió en agua mientras saltaba sobre la superficie líquida. Bueno, creo que te guardaba rencor por cuando le golpeaste, ¿tú crees? Le uní, tosiendo un poco de sangre. Una ola de agua me salpicó y me sacó de mi estupor. Podía sentir el sabor salado del aire mientras miraba al cielo. Hemos vuelto a la tierra. ¿Te golpeó a través de una dimensión? Me incliné hacia arriba y miré hacia dónde venía. Había una grieta en el espacio. Dijo algo sobre que el inframundo no podía soportar tanta tensión. Simplemente no me pareció tan grave, hasta el punto de que literalmente destrozamos los puntos que conectaban el inframundo con la tierra. Drive. ¿Qué? Me puso de espaldas 2 veces. Lo hizo. Light confirmó. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cerré los ojos por un breve momento y tranquilicé mi respiración. Rompedor de equilibrio del dragón galés. Susanoo, dios de las tormentas, señor mío, usted está sufriendo daño. Soy consciente. Miré a mi vieja amiga, la espada que me había acompañado durante gran parte de mi existencia inmortal. Mi espada que ganó su propia divinidad después de estar llena con mi poder por tanto tiempo. Es mortal. Ama no Murakumo no Tsurugi habló. Sí. Miré el desgarro en el tejido del mundo, conectando con el reino mortal. Tiene habilidades extrañas que nunca había visto. Autoridades que no son autoridades. Destrucción que no pertenece a un dios. Hechizos mortales que incluso podrían dejarme una marca, armas divinas cuyo origen desconozco. Negué con la cabeza con una sonrisa melancólica. Un humano que no es humano. ¿Qué cosa más extraña era? Divertido. Dudé en cruzar y seguirlo. No había olvidado por qué me escondía en el inframundo. Y si me iba, estaría tirando a la basura muchas de las cosas por las que me había escondido allí. Sin embargo, no podía dejar las cosas como estaban. ¿Cuándo fue la última vez que me divertí así? ¿Qué sentido tenía ser Dios si no podía hacer las cosas que quería? Ese último hechizo habría sido peligroso si no lo hubieras cortado, mi viejo amigo. Alabar a un mortal de esa manera, un elogio merecido es un elogio merecido. Incluso si tengo que derribarlo, reconoceré sus habilidades. Soy un guerrero, y como tal lo enfrentaré. Era hora de dejar de jugar y luchar de verdad. Sin pensarlo 2 veces, descendí al mundo mortal y las leyes familiares me rodearon. No les presté atención, pues el objeto de mi deseo se encontraba en la distancia.
Mirando a mi alrededor, vi que estábamos frente a la costa de Japón. Un lugar maravilloso para nuestro intercambio final. ¿Dónde está ahí? Hice una pausa mientras una gran cantidad de magia se acumulaba a un lado. Y para mi confusión, un árbol enorme comenzó a aparecer, creciendo sobre las olas. Una pizca de incertidumbre se apoderó de mi corazón al reconocer su origen, pero me negué a creerlo. Mi confusión se convirtió en shock cuando sentí el poder pulsando el follaje recién crecido. Maestro, eso no es un árbol normal. Sí, yo también lo siento. Pero es imposible que esa cosa aparezca así en el mundo mortal, sobre todo por orden de un mortal. Una luz dorada brilló frente a ella y rápidamente alcé mi espada. El choque del acero contra el acero, el roce de los metales al evitar ser derribado. Una gran lanza dorada presionó contra mi espada. Orin. Rugí furioso al reconocer el arma característica del dios antiguo. Viejo tonto. ¿Cómo te atreves? Seguí gritando, buscando al idiota que se atrevía a interrumpir mi pelea. Voló tan rápido como apareció, cruzando el cielo antes de detenerse y flotar cerca de una persona que reconocí. Vestía una armadura roja similar al guantelete que empuñaba antes. Pero el hedor de un dragón era mucho más intenso. Y su poder había aumentado cualitativa y cuantitativamente. Alas brotaron de su espalda mientras flotaba sobre las olas. ¿Listo para la segunda ronda? Me hizo una seña con renovada confianza. No tenía idea de lo que estaba pasando, habían aparecido cosas más extrañas a mi alrededor, pero sentí un destello de emoción en mi corazón. Este dios te dará una muerte rápida, respondí con una sonrisa. Chapter 217. Chapter 208. Punto de vista de Raiko, ese hijo mío, siempre haciendo esas cosas. Debía estar preparado para ayudar si la situación lo requería. Estudiante y profesor eran tan parecidos que se lanzarían a una posible pelea sin más que un capricho. ¿Sería considerado al no arrastrarme a la pelea? Había expresado mi deseo de no usar armas si no era necesario y ahora se escapaba solo una vez más. Sin embargo, me alegré de que confiara en mí lo suficiente como para conservar semejante artefacto de poder. Al mirar este amuleto de piedra, pude sentirlo con mayor claridad en mi mano. Era como si mi propia divinidad se despertara gracias a él. Sentí un conflicto con la identidad de este objeto. Saber qué representaba. La división de una persona, la separación de una parte de sí misma que deseaba recuperar. La diosa Atenea deseaba adquirirlo y recuperar sus verdaderos poderes. Yo y me compadecí hasta cierto punto. Deseaba poder vivir como su verdadero yo y no como se había convertido. Me preguntaba si el maestro me aceptaría si realmente me convertía en un Oni y cedía a mis deseos más bajos. En circunstancias diferentes, este conflicto podría haber tenido un final diferente. Un final pacífico para nuestro encuentro, con la diosa recuperando su poder y su regreso del reino mortal al lugar de donde vino. Incluso aunque me diera cuenta que tal cosa no es realista. Por desgracia, toda la compasión que sentía por ella pareció evaporarse al amenazar a mi hijo. Si Skatach no hubiera dado un paso al frente para la batalla, quizá yo mismo habría asumido el papel. Aunque no quiero llegar a los golpes, no permitiré tal comportamiento hacia mi maestro. Cumpliría con el deber que me encomendó y mantendría este objeto a salvo. Aunque no tenía dónde guardarlo, esta ropa no tenía espacio suficiente en estos bolsillos. Me puse mi camisa suelta y la dejé caer entre mis pechos. Por supuesto, solo mi maestro sería el único autorizado para recuperarlo de allí. ¿A dónde se ha ido? Volví mi atención a la joven con la que el maestro había estado jugando antes. Sus ojos recorrieron el entorno antes de volverse hacia mí. Se tambaleó hacia la espada divina que había quedado en el suelo y la sacó. Todavía la siento, dame el Gorgoneon. Levantó la espada y la apuntó hacia mí. Ena, para. El hombre de antes regresó corriendo, con aspecto descuidado, pues su ropa era poco más que harapos. ¿Pero lo tiene? Exclamó la chica llamada Ena. Tenemos que esconderlo antes de que la diosa regrese. Ena. El hombre casi grunó. Quítate. Dijo con insistencia, haciendo que la chica se desanimara con un bufido de fastidio. Podría llevármela conmigo, dijo en voz baja. No, no podrías, dije con firmeza. Blandir un arma divina solo sirve de algo cuando no puedes desplegar todo su poder ni posees la experiencia necesaria en combates reales. Mi maestro tenía razón al decir que careces de verdadera experiencia en combate. La niña apretó los dientes y tembló con fastidio. ¿Qué tal y?
La espada en su mano de repente se llenó de un torrente de poder. Me preparé para invocar mi espada, pero desapareció de repente. ¿Eh? Miró su mano, ahora vacía. Disculpe, el malentendido se disculpó, poniendo una mano sobre la de la joven y obligándola a bajar la cabeza. ¿Te disculpas por acosarnos y atacar a alguien a quien aprecio? No estaba tan descontrolado, ya que el maestro me había corregido esa parte. Sin embargo, esas palabras ensombrecieron mi expresión. Bajó visiblemente la cabeza. Por favor, comprenda. Nos dijeron que un dios venía a nuestra tierra en busca de ese objeto que usted sostiene. Una calamidad que habría costado innumerables vidas. Intentamos actuar con rapidez para limitar los daños. Desconocíamos quién lo acompañaba. Por favor, permítanos disculparnos oficialmente con su majestad, Skatach. Me molestó, pero su explicación fue válida. Desde su perspectiva, les impedíamos el paso y protegíamos a nuestro país. Reconocieron a la maestra del maestro. Sí, su nombre debería tener peso con estos campeones que andan por ahí. Me sorprendió un poco que lo tomaran al pie de la letra, pero supongo que son pocos los capaces de atacar a los dioses, así que la evidencia la favorecía. Levanten la cabeza, suspiré. Sigo molesto, pero sus intenciones eran nobles, así que no les guardaremos rencor. No creo que mi hijo se enfade conmigo por hablar en su nombre. Este también es mi país, no quiero verlo sufrir. Sería más problemático de lo que vale continuar este conflicto. Gracias por su comprensión, respondió con un extraño toque de sinceridad. Esperaba que reprimiera su ira y solo dijera palabrería, pero no detecté engaño en sus reacciones. La joven con la espada pareció fruncir el ceño, pero no habló, quedando relegada a un segundo plano frente a su superior. Se irguió con firmeza. Nuestra organización quiere brindarle ayuda para cualquier necesidad que pueda tener en el futuro. Ya veo, ¿es un soborno? ¿Esperas que desarrollemos un sentido de gratitud o que veamos tus acciones como algo que nos debe algo? Sí. Dijo sin ninguna vergüenza. Arqueé una ceja ante su franqueza. Su honestidad es loable. Muy bien, aceptaré las relaciones amistosas que desea establecer. Aunque me temo que no estaremos en contacto muy a menudo. Desconocía las intenciones del maestro para este mundo, pero establecer algún tipo de relación no sería perjudicial. Nos honras. Hizo otra reverencia. ¿Podemos preguntarte tu nombre para el futuro? Tengo curiosidad. ¿Pensaron que el maestro y yo nos aprovechamos de la fama y el poder de Skatach? Soy Minamoto no Raikou. Me presenté con una leve sonrisa. Y fue bastante divertido ver cómo sus expresiones se quedaban en blanco. Todos nos giramos hacia el ruido angustiado mientras la otra joven que había huido antes regresaba tambaleándose, agarrándose el corazón. Yuri. La chica corrió hacia ella. ¿Qué pasa? Rápidamente atrapó a su amiga antes de que cayera al suelo. Ya viene, dijo en voz baja. El dios de las tormentas desciende sobre el mundo. Espera. El abuelo viene aquí. ¿Por eso me quitó la espada? Preguntó en voz alta. ¿Por qué vuelve? Dijo que no vendría al mundo humano. Me temo que me perdí algo de contexto, pero me aseguré de recordar esta información en caso de que volviera importante más adelante. La joven volvió a gritar. Algo más viene. Se agarró la cabeza. Ay, ¿era esta una de esas Miko de las que oí hablar? ¿Las que perciben el flujo del mundo y adivinan ciertas cosas? No. Gimió, como si le doliera. Está creciendo. El árbol que sostiene el mundo ya está aquí. ¿Árbol que sostiene al mundo, amo? Oh maestro, ¿en qué te has metido? Ni siquiera quise enviarle un mensaje para no distraerlo. Entonces un dios hace que esta chica prediga el hechizo del maestro, no hay posibilidad de que esto sea una coincidencia. Punto de vista de Wilhelm. La armadura de escamas me cubrió el cuerpo. La poderosa fuerza del poder de Drake me envolvió y sentí una sensación de poder. ¿No es eso justo? El bastón de Magnus flotaba cerca mientras mi Yggdrasil se alzaba sobre mí. El dios había descendido a este mundo, cruzando el agua mientras me observaba. Una mirada imperceptible cruzó su rostro al detener mi Gungnir. La lanza dorada retrocedió a mi lado, lista para atacar de nuevo. No lo entiendo, dijo Susanoo mientras seguía caminando. Sin embargo, sonrió. Me emociona. Él habla de matarme tan fácilmente, pero aún así está sonriendo y feliz de luchar. No te molestes en intentar comprenderlo. Sí, lo sé.
Los dioses no son humanos, tienen mentalidades diferentes. Incluso con Meridia, tengo que asegurarme de que ambos estemos de acuerdo. Impulso, 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 impulso. Grité, aumentando mi poder para igualarlo. En cuanto atravesó la grieta en el espacio, todo su poder empezó a resonar ante el mundo. Mentalmente llamé a mis otras espadas de vuelta a mi lado. Me rodeaban protectoramente, igual que Gungnir. Golpea. Grité de nuevo a mi fantasma falso. La lanza de Odin se movió por el aire de forma imposible al chocar con el dios de la tormenta una vez más. Susanoo rió mientras blandía su espada hacia la lanza que se acercaba. Sus movimientos frenéticos e ilógicos parecían irrelevantes ante los ojos del dios, quien medía la distancia con precisión. Cada vez que su espada golpeaba a mi Gungnir, parte de la magia que la mantenía unida se desgarraba, revelando a Gaevold debajo. Mi Yggdrasil remendaba los conceptos, pero era evidente que su espada, de alguna manera, podía neutralizar mis hechizos. Mis alas dracónicas batieron y me lancé hacia adelante para atacar también. El dios de la tormenta giró la cabeza hacia mí, con los ojos brillantes mientras observaba mis movimientos. Su espada divina derribó a Gungnir mientras yo estaba sobre él, con miraje en la mano. Bajé y choqué de frente con su espada. La colisión envió olas en todas direcciones, y la fuerza arrastró el agua a decenas de metros. Blandir el poder de un dragón. Caray, lo olvidaste. Maté al Yamata no Orochi. Rió, su espada desplegándose a una velocidad de locura. Matar serpientes es mi especialidad. Mierda, probablemente tenía algunas capacidades antidragón conceptualizadas tanto en su espada como en él mismo. Por favor, como si pudiera compararme con esa lamentable serpiente. Laig expresó su insatisfacción en voz alta. Ah. Susanoo arqueó una ceja cuando mi espada pasó junto a su cabeza, casi esquivándola. Sigues mostrándome cosas interesantes. Una gran cantidad de poder mágico se reunió en su espada mientras la blandía hacia abajo. Mi noble fantasma entró en mi mano. Ascalón. Grité. Hacia el horizonte, el océano se había dividido en dos. Apreté los dientes ante la fuerza del golpe. Su espada, una manifestación de su autoridad, no era algo para tomar a la ligera. Pero mi noble fantasma logró contrarrestar la mayor parte de la fuerza subyacente gracias a los conceptos subyacentes. ¿Qué? Bajó la mirada, sorprendido. Una reacción constante del dios de la tormenta. ¿De dónde sacas todas estas cosas? Lo ignoré y ordené a mis espadas que todas volaran hacia él. Susurro dejó runas a su paso, activando hechizos que comenzaron a bombardear al dios mientras yo retrocedía un paso. Él simplemente levantó el brazo cuando impactaron en su cuerpo, sin ningún propósito excepto como distracción. El rompedor del amanecer irrumpió con su luz dorada, cortando el aire al derribarlo. Su atención se centró más en mi espada de la destrucción, envuelta en mi linaje, que desprendía un aura de destrucción. Este maldito poder, gruñó, agarrando su espada divina con ambas manos y blandiéndola. El poder divino se descargó, disipando por completo el poder de destrucción acumulado alrededor de mi espada, haciéndola caer al agua como si le hubieran cortado las cuerdas. Esto no me llevaba a ninguna parte. Agarré mi espada de la destrucción una vez más y la hice volar hacia mi Yggdrasil. Que los fuegos de Muspelheim se congreguen una vez más. Las llamas de la destrucción aniquilarán a los dioses. Declaré mientras la espada familiar comenzaba a tomar forma sobre la mía. ¿Cómo es que esa cosa aparece aquí? Susanoo parecía sorprendido. Más que cuando le revelé algo más. Solté una carcajada. La espada que derriba a esos dioses y desata el Ragnarok. Forjada específicamente para exterminar a los de tu especie. Floté mientras las llamas hacían hervir el mar que nos rodeaba. Crepúsculo de los dioses la evaten. Le ordené que avanzara. La espada que portaba el concepto de asesino de dioses, de destruir una cosmología entera y quemar lo que quedaba. Por muy reducida que fuera mi versión, aún conservaba esos conceptos. La espada de fuego giró por el aire cuando Susanoo dejó escapar un grito y levantó su espada divina para bloquearla. ¿Crees que será tan fácil? Rugió mientras las aguas se condensaban a su alrededor. Que venga la tormenta y se escuchen mis palabras. Sus palabras vibraron en el aire, una orden. Su autoridad divina se estaba activando. Las tormentas atenderán mi llamado, los océanos se doblegarán a mis caprichos y los mortales se postrarán ante mi poder. Que caigan relámpagos y rujan truenos, soy el portador de calamidades en la marea creciente, soy Susanoo. Gritó.
El cielo se oscureció de inmediato al cubrir el sol unas nubes ondulantes. Enormes columnas de agua conectaban el cielo y la tierra, y sus torrentes distorsionaban el mundo que los rodeaba. Remolinos surgieron en todas las direcciones visibles. El trueno rugió y la lluvia cayó en cascada desde el cielo, envolviendo a Dios en rayos mientras luchaba contra el enemigo de su especie manifestado en forma de hechizo. Peligroso. El rayo lo envolvió, el agua actuó como una barrera, combatiendo mis hechizos. Estas no eran manifestaciones normales de los elementos, sino creaciones de su autoridad, fortalecidas por sus mitos y leyendas. Vete, Gungnir. Ordené a mi lanza y una vez más brilló una luz dorada. Chocó con el dios de la tormenta, quien gritó furioso. La colisión de poderes estalló en un violento torrente de colores. El fuego se extendió por todas partes. Mi lanza dorada, sentí que se dispersaba y Gaebol y recuperó su forma original. Relámpagos se descargaron por todas partes en el punto de impacto. Todo lo que quedó fue un dios jadeando mientras la sangre goteaba de varias heridas en su cuerpo, quemaduras que se extendían por su pecho y brazos. Tu hechizo alcanzó a un dios. Deberías estar orgulloso. Lo estuve, pero no tuve tiempo de pensarlo. El dios era un dios guerrero. No se detuvo en sus nuevas heridas, sino que alzó su espada de nuevo. Las columnas de agua se transformaron en ciclones al atacar mi árbol. Abrí los ojos de par en par ante su decisión. Era lo mejor, pero no pensé que se rebajaría a destruir la fuente de mi magia mortal. Invoco un tercer reino. Declaré mientras mis tres se estremecían. Los 9 símbolos que representaban los 9 reinos. Muspelheim aún brillaba, pero su poder se desvanecía tras haber sido atacado con tanta fuerza. Gungnir se había dispersado, por lo que Asgard prácticamente no respondía. Ven y me he cansado de esa molestia. Susanoo estaba sobre mí. Lanzas de agua acompañaban su espada mientras me atacaba el pecho. Reuní los últimos restos de poder que contenía la Evatein, balanceándolo entre nosotros. Otra explosión de poder me impactó, y la repentina erupción me hizo retroceder. Sus lanzas, parecidas a agua, se convirtieron en vapor, pero aún así pude atrapar su espada que se dirigía a través de la niebla hacia mí. La tenacidad que tenía era digna de elogio. Impulso, impulso. Grité 2 veces más y agarré a Mirage. Golondrina regresa. Su espada atravesó mi falso yo por delante mientras Mirage se lanzaba hacia su espalda. Apenas le atravesó la piel. Una mano enorme aferró mi espada y se negó a soltarla. Había visto mi trayectoria y logró evitar un golpe fatal. Buen truco. Me blandió la espada en ese instante de determinación. Levanté el brazo para bloquear. Mi aura fue cortada limpiamente, y mi hechizo carne de ébano se hizo ánicos. Su espada se clavó en mi brazo a través de las escamas del Drive. De tercer reino. Empujé el filo de su espada. Mis músculos estaban tensos, impidiéndole penetrar mi piel. Los vientos gélidos del reino de los gigantes. Jotunheim empezó a brillar. No tenía catalizador que lo apoyara, así que estaba consumiendo mi energía mágica para sustentar mejor ciertos conceptos. Mi bastón de Magnus seguía flotando cerca del árbol y actuaba como un ancla, pero aún no era tan eficaz como un auténtico catalizador. Los círculos de hechizos funcionaban como sustituto, reuniendo y moldeando el resultado deseado. Provoca un frío interminable cofre del invierno. El poder de Jotunheim, el reino de los gigantes de hielo, se concentró y lanzó un rayo concentrado de hielo directamente hacia nosotros. Retiré la mano de la espada y volví a abrir la palma hacia él. Disparo dragón. Disparé, esta vez con el apoyo de muchos más impulsos. El dios lanzó un grito de dolor y salté, llevándome con mis alas 100 metros a un lado. El rayo de frío condensado atravesó el lugar donde me encontraba, azotando al dios de las tormentas y congelando el océano. No tenía ni idea de que había terminado, y los rayos que caían eran solo un recordatorio de eso mientras me agachaba y me esquivaba mientras caían del cielo. Vi al dios emerger. Un aliento gélido abandonó su cuerpo mientras el hielo a su alrededor se agrietaba y se hacía añicos al tiempo que él lanzaba un grito. El poder a su alrededor se arremolinaba visiblemente y volvió a cerrar su mano hacia mi árbol. Los pilares de agua que habían estado conectando el océano y el cielo comenzaron a doblarse y todos se movieron hacia mi árbol. Ordené a mi cofre invernal que les disparara. El frío condensado chocó con las mareas que se aproximaban. Algunas partes se congelaron y se hicieron añicos, pero al instante se recompusieron y reanudaron su ataque. El poderoso aire congelado se extendió en todas direcciones, pero el hielo no pudo contener la marea.
Y tal vez si hubiera tenido un catalizador los resultados habrían sido diferentes. Solo pude observar cómo los pilares se transformaban en puntas de lanza y atravesaban mi árbol. La magia a su alrededor comenzó a brillar y a romperse, desenrollándose por las costuras y finalmente se desintegró. Me volví hacia el dios, que alzaba su espada al hombro y parecía bastante satisfecho de sí mismo. A pesar de las heridas que le había infligido, tenía una gran sonrisa en el rostro. Mi hechizo había sido destruido. El árbol del mundo se dispersó del mundo. Pero su autoridad aún permanecía. El océano que me rodeaba era su al. ¿Tienes un plan? Tengo algo parecido a un plan, confirmé, respirando hondo varias veces. Saqué una poción de salud y me la tomé rápidamente, pero no creía que mi brazo dejara de dolerme pronto. Era un corte profundo que me dejaba ver hasta el hueso, y mi aura estaba bastante baja en ese momento. Avalon estaba haciendo lo que podía, pero solo quedaban vapores de la energía mágica de Artoria. ¿Recuerdas el libro que escogí de la biblioteca del abuelo antes de ir a la Tierra de las Sombras? ¿Dividiendo el cielo o algo así? Sí, lo leí al azar y, aunque no reproduje los efectos ni lo practiqué de ninguna manera, me dio una idea que quería probar. Ignorando el dolor en mi brazo, recuperé mi espada más confiable. La hoja familiar voló por los aires, y agarré a Mirage con ambas manos. 1000 aves. Los fantasmas de espada dispararon hacia Susanoo. Las columnas de agua se transformaron una vez más, acudiendo en su defensa. Como discos de cuchillas afiladas, el agua moldeada se disparó, interceptando a cada uno de mis fantasmas de espada. El cielo retumbó sobre mí y un enorme rayo cayó desde arriba. Reuní la armadura de relámpago que aún me rodeaba las extremidades y la descargué justo arriba, recibiendo el impacto de frente. No tuve un momento de respiro mientras Susanoo avanzaba hacia mí, con su espada divina atravesando el aire. Usé Mirage para bloquear, y su fuerza me hizo estremecer, pero me mantuve firme. Impulso, grité de nuevo, sintiendo que mi resistencia se agotaba. ¡Jara! Grité, derribando su espada. Levanté mi mano enguantada y apunté de nuevo. Penetrar. Solté todos los impulsos que tenía para potenciar este ataque. El poder atravesó su estómago, tosió sangre, pero solo dio un paso atrás antes de que su espada divina me apuñalara. Mi cota de malla cedió cuando la espada la atravesó y mi aura no pudo resistir. Esperaba dolor al sentir el corte en la carne, pero no sentí nada más que un ligero hormigueo. Lo miré, y sus ojos se clavaron en mi herida. Su espada me atravesó, pero la piel que debería haber sido cortada y la sangre que debería estar fluyendo, en cambio, crepitaba y se había convertido en un rayo. Y sentí un notable drenaje en mi poca aura restante. Bueno, ¿qué tal? Murmuré sorprendido al darme cuenta de que había descubierto mi semblanza. Le di un rodillazo en la herida que acababa de infligirle, haciéndolo tambalearse por un momento mientras todas mis otras espadas se giraban hacia él. Impulso, 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 impulso. Lancé un ataque contra Mirage, pero él lo bloqueó sin miramientos, pero mi puño también avanzó, impactó en su mejilla y lo envió de vuelta. El dios saltó sobre el agua antes de ponerse de pie de un salto. Tenía quemaduras por todo el cuerpo. Se veían cortes por todas partes. Tenía un gran agujero causado por mi penetrar y otras heridas visibles donde lo apuñalé con Mirage y Gungnir. Sin embargo, aún estaba en condiciones de luchar. ¡Qué monstruo! Sin duda, el enemigo más fuerte, aparte de Skatach, con el que he luchado hasta ahora. Levantó la mano y la apretó contra mí. Las nubes ondulantes se movieron y, como si imitaran mi martillo de Thor, formaron una figura que recordaba más al dios de la tormenta. Las aguas a mi alrededor comenzaron a conglomerarse y a bloquear cualquier ruta de escape, formando una barrera en todas direcciones. Ame no Murakumo no Tsurugi. Susanoo levantó la espada. Conviértete en la tormenta y regresa al origen. La bestia del desastre, la serpiente de 8 cabezas y 8 colas, devorará a mi enemigo. Adoptaron la forma del Yamata no Orochi de la leyenda. Mocoso, ten cuidado con esa cosa. Sí, pude sentir su poder. Sus enormes mandíbulas estaban formadas por truenos y relámpagos, un cuerpo de nubes y agua, silbaban y rugían en el cielo, todas se giraron hacia mí mientras comenzaban a descender. La autoridad del dios de la tormenta se abalanzó sobre mí, ardiendo con una cantidad ingente de poder. Presentía que este sería el choque final. Reuní mi energía mágica, y los círculos de hechizos volvieron a girar alrededor de mi espada. Cañón de éter. Rugí en respuesta. Inútil. Gritó, blandiendo la espada y partiendo mi hechizo por la mitad.
Me falló por poco, pero el océano se partió en dos. La vez anterior que había cortado el horizonte, esta vez, se había creado una nueva garganta y el océano se había separado por completo mientras las paredes intentaban rellenar cada lado. Love Bacor. El grito del dragón que se suponía que podía despejar los cielos. La figura de arriba se estremeció y una parte de ella salió despedida. ¿Quieres dispersar mi autoridad con esa autoridad bebé que estás usando? Ridículo. Resopló y el poder regresó completo. Mis alas batieron tras de mí mientras observaba al dios de la tormenta. Wood. Una sola palabra del sprint del torbellino multiplicó mi velocidad al precipitarme hacia él. ¿Crees que acercarte significará estar a salvo de mi autoridad? Susanoo parecía despreocupado. Tu valentía ha sido admirable. Ningún mortal había sido capaz de herirme así, e incluso usando magia mortal para dejar marcas en mi cuerpo divino. Te recordaré en el futuro. Lo ignoré y me concentré en mis acciones. No presté atención a la enorme serpiente que movía sus enormes cabezas hacia mí, escupiendo truenos con cada silbido. Pisé el océano frente a él, haciendo una plataforma de energía mágica. Sugadun, susurré mientras el viento soplaba alrededor de mi arma. Furia elemental, un grito que acelera mis ataques. Sentí que necesitaría un poco más de fuerza. Los fantasmas de espada que uso, llamados así por el ataque de Sasaki Kojou, hacen honor a la idea de usar un solo golpe de mi espada sobre múltiples mundos paralelos y luego descargarlos todos en un solo punto. Así, un golpe se convierte en múltiples ataques desde la perspectiva de mis enemigos. ¿Y si los mantuviera a todos en un solo golpe? ¿Todas las posibilidades contenidas en un solo corte de mi espada? Era una idea que tenía desde hacía tiempo, pero que nunca había puesto en práctica. Tiré del caleidoscopio. Superpuesto sobre incontables mundos paralelos, y blandí mi espada. Con la velocidad añadida, siguió blandiendo, todo en el mismo lugar, todo al mismo tiempo. En lugar de disparar como fantasmas de espada, todo lo que Susanoo podía ver era mi único golpe horizontal viniendo hacia él. Levantó su espada divina para bloquearlo como si fuera un ataque normal. Sus ojos se abrieron de par en par con preocupación cuando ya era demasiado tarde para reaccionar. Mi espada no tocó la suya. Como si lo atravesara, su espada no se movió y no se conectaron. Mi espada atravesó su cuerpo, cortándolo por la mitad, pero sin dejar rastro. Las enormes cabezas de serpiente dejaron de rugir y el estruendo cesó. Las grandes columnas de agua que nos rodeaban habían vuelto a caer al océano, y un torrente de lluvia fue lo único que siguió. Dejé escapar un suspiro entrecortado mientras mi espada regresaba a mi costado. Miró su espada y luego a mí antes de soltar un suspiro. Pensar que perdería contra un mortal. Mi brazo temblaba y no podía sentirlo correctamente, pero aún así, no me inmuté bajo su mirada. ¿Ese ataque tiene nombre? No he pensado en ninguno todavía. Ja. Soltó una carcajada, mientras la sangre le manaba a raudales de la boca. Ni siquiera pude verlo bien. Tantas espadas diferentes en un solo golpe. Incluso usando mi poder divino, tengo las entrañas destrozadas, y apenas puedo sostenerme. Soltó una carcajada a pesar de su demacrado rostro. Oye, mortal. Su mirada se suavizó un poco. ¿Decías la verdad sobre mi madre? Lo estaba. Asentí. Por favor, sé amable con ella. Es una mujer lamentable. Por supuesto que es mi amiga. Se rió una vez más. Un mortal que reclama a un dios como amigo. Eres un tipo extraño. Sonrió, su cuerpo cayó hacia atrás y comenzó a disiparse. Mis brazos cayeron a un lado, doliendo. Mi última orden mental fue agarrar todo lo importante y guardarlo en mi anillo. Como imitando sus acciones, retrocedí, dejando que mi cuerpo flotara en el agua mientras miraba el cielo por última vez. No pude evitar sonreír, incluso a pesar de lo exhausto que estaba y de que mis ojos se cerraban. Maté a un dios. Chapter 218. Chapter 209. Me sentí extraño, tenía los ojos pesados y me costaba abrirlos. Sin embargo, aún podía sentir vagamente lo que me rodeaba y escuchar lo que sucedía. ¿Por qué estás aquí? Fuera, fuera. Una voz de mujer sonó justo a mi lado. No seas así, Pandora-chan. Me tomó un momento reconocer la segunda voz. Abrí los ojos de golpe al darme cuenta de a quién pertenecía. Me levanté de golpe y retrocedí de un salto, buscando mi espada, solo para encontrarme sin mi anillo, y sin ninguna de mis armas. ¿Ves? Mira lo que hiciste.
gritó la extraña mujer, una niña, en realidad a Dios que supuestamente había matado hacía poco. Mis ojos se posaron brevemente en la figura desconocida. Era bajita, pero tenía un aire de realeza y autoridad. A pesar de no ser alguien por quien tendría preferencia, no pude evitar sentir que era absolutamente hermosa. Con el cabello morado en dos coletas que emanaban un aire casi infantil, pero que no disminuía su presencia. Oye, no es mi culpa. Susanoo se comportaba extrañamente familiar con esta mujer. Solo, ve a sentarte en la esquina. Dio un pisotón y señaló hacia un lado. Sorprendentemente, Susanoo dejó caer la cabeza, se acercó con dificultad y cayó de culo, enterrando la cabeza en la esquina. Y así, toda la tensión que tenía y toda mi preparación para la batalla se evaporaron en un instante. Tengo preguntas, dije finalmente. Bueno, me miró de arriba abajo. Yo también tengo preguntas. Arqueé una ceja ante su mirada descarada. Me halaga, pero no me gustan las lolis. Un zapato voló y me golpeó en la cabeza, tirándome al suelo. Miré hacia el techo de ese extraño lugar, solo parpadeando confundido ya que no sentía dolor ni lo veía venir. Ja 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 ja. Susanoo empezó a reír en su rincón. Cállate. La joven, Dios mío, empezó a regañarlo. Su divinidad era evidente. Y dudo que Susanoo tolerara a alguien a quien no considerara su igual. Ahora. Resopló, volviendo su atención a mí mientras me ponía de pie. Tiene que darme algunas explicaciones, señor. Bajé la mirada y noté que le faltaba un zapato en el pie izquierdo. Recogí el calzado tirado y lo inspeccioné. No tenía nada de especial, lo que me confundió aún más. Estoy tan perdido como tú. Parece que estamos en un reino divino, pero no lo reconozco en absoluto. Oye, devuélveme eso. La diosa se hinchó y extendió la mano. No, ahora es mío. No me robes el zapato. Bueno, no deberías tirárselos a la gente. ¿Por qué lo quieres siquiera? Lo voy a vender por internet. ¿Te imaginas cuánto dinero ganaría vendiendo un zapato de diosa Loli? Sonreí con suficiencia cuando otro zapato voló por los aires y lo esquivé. Ja, buen intento. ¿Por qué no? Me interrumpieron al estrellarme la cara contra el suelo. Al parecer, el mismo zapato voló hacia atrás y me golpeó en la nuca. ¡Ay! Me dolió un poco. Me froté la nuca al incorporarme. ¿Cómo demonios? La miré con incredulidad. Podía sentir su divinidad, pero al mismo tiempo se sentía tan diminuta. Bueno, no, esa no es la palabra correcta. Se sentía accesible, incluso cálida. Ni de cerca la presión que una diosa debería ejercer. No te molestes en cuestionarlo, mocoso, dijo Susanoo. Este es su dominio. Ni siquiera con toda mi fuerza, podía hacerle nada aquí dentro. ¿Dónde están todas mis cosas? Decidí dejar de jugar. De vuelta con barra sobre tu cuerpo. Respondió la diosa. Incliné la cabeza y miré hacia abajo. ¿Algún tipo de proyección astral? Murmuré. Puedes considerarlo así. Ella asintió con alegría. Ahora, creo que hay algunas preguntas que deben hacerse. Sí, ¿quién eres tú? La miré. Sonrió radiantemente. Soy Pandora, la mujer dócil, declaró. Pandora, repetí, recordando el nombre de Susanoo que le había dado hacía unos momentos mientras yo aún deliraba. Leí algunas cosas vagas sobre ti. Eso facilita las cosas. Asintió de nuevo. Mataste a este idiota. Señaló con el pulgar al dios del rincón. Pandora-chan, ¿por qué eres tan mala conmigo? Se quejó Susanoo. Una vez más parpadeé ante su comportamiento. ¿Obtendré una autoridad? Pregunté, ignorando al dios supuestamente muerto. Ella frunció los labios. Todavía lo estoy decidiendo. ¿Cómo funciona? ¿Acaso se corta un trocito del alma de un dios cuando muere? ¿Acaso te dejan hacerlo? ¿Cómo es que no te persiguen otros dioses? Como si alguno de ellos pudiera hacerme algo. Se hinchó orgullosa. Entonces, ¿cómo funciona convertirse en campeón? Decidí que si el dios que derrotaron era un enemigo digno para ellos, debían obtener una autoridad. Está bien, golpéame con él. Extendí los brazos. Sí, conviértalo en campeón. Exclamó Susanoo. Silencio. Le espetó al dios. ¿Y tú? Se volvió hacia mí. Todavía lo estoy decidiendo. ¿Qué hay que decidir? Luché con él justamente y le gané, me pregunto, ¿por qué sigue vivo? Señalé a Susanoo. Quería mirar. El dios se rió.
El rito sagrado de usurpación se alimenta del alma de un dios. ¿Qué crees que pasa cuando entrego una autoridad? Aunque la mayoría no para de gritar cuando realizo el ritual, así que los mantengo separados. Este idiota quería ver cómo le arrebataba una de sus autoridades y te la daba. Oye, no me mires así. Me ganó con justicia. Lo conseguiré en la revancha. Susanoo parecía completamente indiferente ante todo el asunto. ¿Es normal cómo reacciona un dios cuando muere? No dijo, haciendo sonar la P. Ya lo dije, suelen estar dominados por la ira y no se callan. Aunque el último no parecía muy molesto y también esperaba con ansias la revancha. Negó con la cabeza. Repetí. Entonces, mi autoridad. Tú se acercó y me dio un cogazo en el pecho. No eres del todo humano. Me dio unos cogazos más. Ah, ¿se nota? Espera, ¿en serio? Susanoo se giró sorprendido. Tenía algo extraño, pero no pensé que fuera tan extraño. ¿De quién es ese bastardo? Ese rayo que usó, no me digas que es uno de los míos. Los ojos del dios se abrieron de par en par. Lamento que hayas tenido que enterarte así, papá Noah. Susanoo levantó las manos. Hablarán en serio. Resopló la pequeña diosa. No sé por qué, pero mis ganas de bromear eran descontroladas. Está bien, está bien. Levanté las manos en señal de rendición. Entonces, ¿qué tiene de malo que no sea del todo humana? El ritual fue diseñado para darle a la humanidad una oportunidad de luchar contra los dioses herejes. Era para los necios que, mediante un milagro entre milagros, lograron matar a un dios con su propia fuerza de voluntad. Técnicamente, mi madre era completamente humana, así que yo soy mitad humano, señalé. Puedo sentir tu humanidad, si no, no estaría hablando contigo, reconoció. Y luego está tu forma de luchar, ¿qué tuvo de malo mi pelea? Tomaste el poder de otras entidades, respondió ella. ¿Estaba hablando del Raid, o tal vez de mis 9 reinos apoyándose en la mitología nórdica? Adquirí todo lo que tengo con mis propias manos. Según esa lógica, un campeón no puede adquirir otras autoridades de los nuevos dioses herejes, ya que sus propias autoridades fueron robadas, repliqué. Tiene razón, Pandora-chan pareció coincidir Susanoo. No eres parte de esta conversación. Ella le lanzó el zapato en la nuca. ¿No debería significar algo que el dios que maté estuviera de acuerdo conmigo? Y es un idiota, su opinión no cuenta. Resopló antes de soltar un suspiro. Sin embargo, tampoco puedo discrepar de tu punto y es solo una circunstancia extraña. No sé quién eres ni de dónde vienes. Incluso cuando intenté sacar esa información del vacío, no encontré nada. Atenea también se estaba enfadando por eso, me reí. Oh, ¿te encontraste con otra diosa? Susanoo se acarició la barba. ¿Qué tal? Mi mujer estaba peleando con ella antes de irme. Atenea no es ninguna pusilánime, incluso si perdió la mayor parte de su poder. Creo que Skatach puede manejarla muy bien. ¿Dijiste Skatach? Los ojos de Susanoo se abrieron de par en par. Sí, supongo que su nombre tiene algún significado, pregunté de nuevo. Una diosa que va a la leyenda de la matadora de dioses. La mayoría la conocemos. Parecía sumido en sus pensamientos. No creía que hubiera descendido al mundo. No lo hizo, dijo Pandora. Skatach aún se encuentra en su reino de la inmortalidad. Sin embargo, dice la verdad. Observé la lucha que tuvo lugar. Fue Skatach quien luchó contra Atenea, quien fue reducida a un ancestro divino. Curioso. Susanoo me miró fijamente. Hay muchas cosas raras a tu alrededor. Armas extrañas, magia extraña, un dragón extraño. Siguió acariciándose la barba y parpadeó como si se diera cuenta de algo. Estaría preparado para que ese bastardo tuerto viniera de buscarte después de la treta que hiciste. Deja de darle información, deberías estar muerto. Pandora lo fulminó con la mirada. O te callas o regresas a la inmortalidad y esperas a que llegue tu hora para descender de nuevo. No seas así, Pandora-chan. Solo digo cosas sin sentido. Se desplomó. Además, no quiero que me regañen todos cuando por fin regrese a Takamagahara. La treta que hice, Es obvio a qué se refiere. Pero probablemente me haya ido mucho antes de que baje al mundo mortal. Oye, no olvides visitar a Ichi. Me aseguré de hablar antes de perderme en mis pensamientos. No me digas qué hacer, mocoso. Voy a decirle a Ichi que intentaste matarme. Y por favor, no, mamá da miedo cuando se enoja. Suena como un problema tú. Te daré mi espada si mantienes la boca cerrada. Hecho.
Acepté al instante. Tenemos un trato. Ya lo oíste, Pandora-chan. Anunció Susanoo. Ustedes dos. Ella levantó las manos. Es extraño lo familiarizado que se está comportando conmigo ahora. ¿Me considera una existencia digna de su tiempo? Probablemente te reconoce. MMM. La diosa me miró fijamente un rato antes de respirar hondo. Técnicamente, no has roto ninguna de las reglas que establecí e incluso cumples con los parámetros del ritual. ¡Wow! Nueva espada, grité. Tengo el presentimiento de que vas a ser mi hijo, ese es el mayor dolor de cabeza. Ella negó con la cabeza. ¿Indulto? Significa que ella aceptó, mocoso. Jeje. Pandora rió entre dientes. Lo anunciaré. Al pronunciar estas palabras, su presencia cambió. Sus palabras parecieron trascender este lugar y resonar por todos los rincones de la creación. El arte oscuro que Epimeteo y yo dejamos y el nacimiento sagrado de un hijo ilegítimo, envuelto en la oscuridad, nacido de un necio y una bruja. Un rito secreto de usurpación, solo posible mediante la muerte de un dios. Se han cumplido los requisitos. Un dios ha sido asesinado, y un asesino de dioses se alzará. Pandora caminó hacia mí, con los brazos abiertos mientras me rodeaba el pecho. Por lo tanto, yo, Pandora, la mujer Adora, la bruja tonta que maldijo y bendijo al mundo, por la presente proclamo a este niño como mi hijo más nuevo. ¿Qué? Parpadeé, confundida. El lugar empezó a temblar, podía sentir muchas presencias diferentes intentando asaltar este reino. Pandora ni siquiera se inmutó, soltándome de su agarre, y miró al cielo. Quejaos cuanto queráis, pero he tomado una decisión. No he roto las reglas, así que ignorad vuestras quejas. Echó una de sus dos coletas por encima del hombro. Que todos den su bendición a mi nuevo hijo y su odio por el octavo campeón ha nacido. Declaró al César el estruendo. Y no me siento diferente. Me miré. Aún no ha terminado. El proceso comenzará cuando hayas regresado a tu cuerpo, respondió Susanoo. Normalmente, esta es la parte en la que los devuelvo, pero esta no es una situación común, reflexionó Pandora. Qué hijo tan problemático tengo. ¿Hijo? Sí, eres mi octavo. Sonrió radiante. Aunque no me reconozcan, los otros 7 campeones siguen siendo mis hijos adoptivos. Espera, ¿así de fácil los adoptaste y los consideraste tus hijos? Pandora soltó una carcajada. ¿Por qué no? ¿Fueron tan insensatos como para luchar contra un dios? ¿Por qué yo no puedo ser tan insensata como para adoptar almas tan miserables? A esa última mujer que decía ser mi madre, le hice cosas lascivas. Pandora parpadeó. No le hagas cosas lascivas a tu madre. Tu madre está felizmente casada. Ja. Susanoo estalló en carcajadas. Ve, no eres mi tipo. Prefiero a los adultos, mamá, patada. La pequeña diosa salió volando y me dio una patada en la cara. Una vez más me encontré de espaldas y con la cabeza dando vueltas. Me incorporé mirando a la diosa con la cara roja. Tu madre es una mujer madura y hermosa. Declaró, levantándome de la camisa y sacudiéndome. Miré a la pequeña diosa y me mordí el labio. La sinceridad con la que lo proclamó, no podía negar que era conmovedora. Extendí la mano e intenté abrazarla. Kia. Chilló, pero enseguida se tranquilizó. Es la primera vez que uno de mis hijos me abraza. Sonaba casi mareada. Estaba ahí cálido. Me sentí como cuando recordaba a mamá. Mi madre murió cuando yo era joven, dije en voz baja. Pobrecita, susurró. Aunque sea por poco tiempo, te dejaré volver a sentir el toque de una madre. Se podrían hacer chistes lascivos, pero no pude animarme a hacerlo. No me di cuenta de lo mucho que extrañaba este sentimiento, incluso si no era alguien a quien aún reconocía. Ejem. Susanoo se aclaró la garganta. No quiero interrumpir, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Lee el estado de ánimo, idiota. Resopló Pandora. Está bien, dije con torpeza al separarnos. Sigamos con esto. Sí, olvidemos lo que pasó. No sé por qué me convencieron tan fácilmente. Entonces esta es la parte donde decido qué autoridad otorgar, pero el idiota parece haberlo decidido ya. Sí, dale mi espada. Susanoo asintió. Tu espada es un dios subordinado, no es tan fácil. Tendré que, miró a Susanoo e hizo una pausa. Tendré que eliminar el ego para que funcione. Está bien. Susanoo se recostó perezosamente, con la cabeza erguida.
Me quedaré con el ego de Ame no Murakumo no Tsurugi. Puede obtener la autoridad que lo acompaña. La diosa ignoró sus preocupaciones. Bien, suspiró Pandora. ¿Estás lista? Se giró para mirarme. Claro. No pude evitar sonreír. Era difícil no sentir cierta calidez en su radiante sonrisa. Fue breve, pero me alegra que estuvieras aquí. Aunque te olvides de mí, te cuidaré hasta el final, dijo Pandora en voz baja. Perdón, ¿qué quieres decir con olvidar? Los campeones suelen no recordarla al regresar. Por eso los registros de su existencia son tan vagos, respondió Susanoo. Es una lástima, ella es la mujer que los ayudó a ascender, y no piensan en ella ni la reconocen. Sin embargo, nunca los amonesta y nunca deja de considerarlos sus hijos. Qué lástima. Me sentí mal después de la sensación que me dio anteriormente. No lo olvidaré, dije con total naturalidad. Dudaba que alguno de los demás estuviera en mi situación. ¿Puedo volver? Pregunté. Susanoo se rió, pero Pandora respondió. No puedo traer a mis hijos aquí a menos que esté realizando el ritual. Negó con la cabeza con tristeza. Si rompo las reglas, pueden pasar cosas malas. Entonces, ella no tiene permitido traer gente aquí. Menos mal que he estado calculando mi posición todo este tiempo. Bueno, fue divertido. Susanoo se levantó mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse de nuevo. No mueras para nadie más. No podré mostrar mi rostro a menos que traiga tu cabeza conmigo la próxima vez. Me despidió con una amplia sonrisa, incluso mientras hablaba de matarme. «Qué persona más extraña», murmuré. No le hagas caso, es un idiota conocido. Resopló Pandora, acercándose y acariciándome las mejillas. Pórtate bien, no te metas en muchos líos. Y si es posible, dame muchos nietos. Ella me soltó y de repente mi cuerpo quedó envuelto en una luz brillante. Ve con mi bendición, hijo mío y Wilhelm Henry Schweinorg. El más nuevo de los Reyes Supremos. Chapter 219. Chapter 210. Sentí que me alejaban. Pensé en detenerlo, en ver si podía obligarlo a detenerse, pero lo reprimí. Mientras mi mente académica daba vueltas ante toda esta nueva información con la que ahora tenía que lidiar, necesitaba volver a mi cuerpo. Fue desconcertante que mi conciencia fuera extraída de mi cuerpo, empujada a través de la barrera entre reinos y, de repente, de vuelta a mi cuerpo. Abrir los ojos fue una enorme sobrecarga sensorial al recuperar mi física. No sé cuánto tiempo tardé en recuperar mis funciones superiores, pero estuve prácticamente incoherente durante el proceso de convertirme en campeone. Tosí lo que parecía un litro de agua. Me ardían la garganta y la nariz por toda la sal que, al parecer, había tragado. Apoyé las manos en la suave arena y las suaves olas me rozaron mientras observaba el entorno. Aparecer en la playa, qué cliché. Suspiré, me di la vuelta y volví a caer. Al menos no hay nadie. Aunque probablemente todos los que estaban cerca fueron evacuados, con el espectáculo de luces, magia y tormentas raras que estábamos armando. Podría haber sido peor. Sí, podría haber muerto, resoplé. Me refería a estar sellado en un guante y tener que verte tener sexo. Que te jodan. No pude evitar reírme y escuché a Drake reír dentro de mi alma. ¿Estás bien? Maldita sea, mi ropa es un completo desastre. Sí, sí. Solté un suspiro profundo. Solo dame un momento para reorientarme. Murmuré, levantando las manos. Totalmente curada, supongo que debería agradecerle a... Mamá. Pregunté mientras la palabra salía de mi boca. No me sentí mal al decirlo. Y que tuviera solo un aire maternal. Por mucho que Raikou me traiga alegría, tiene una relación muy diferente a la que tiene conmigo. Fuiste adoptado de nuevo. Sí. Ni siquiera discutí ese punto. Con un pensamiento, dejé que mi aura se encendiera. No se había recargado como mi cuerpo se había curado, pero sí había recuperado una cantidad notable. Sin embargo, había algo que lo eclipsaba por completo. Maldita sea, ahora es mucho más fuerte. ¿Me lo estás diciendo? Agité la mano en el aire, observando la multitud de colores que fluían por mi piel. Con solo un vistazo, puedo decir que es mucho más denso, tiene más peso. Bueno, es una manifestación de tu alma, y tu alma simplemente se mejoró al comer algunos trozos de Dios. Divinidad. Dejé caer la cabeza en la arena. Ahora tengo divinidad. Soy mitad demonio, mitad humano, con un dragón en el alma y un corazón de dragón, lo que me da un poderoso factor dragón. Y ahora tengo divinidad añadida. Me reí de lo absurdo del asunto. ¿Qué es mi vida?
¿Te arrepientes? Ni por un segundo. Sonreí. Aura parece estar bien después de todo, pero serán necesarias más pruebas. Empecé a hablar en voz alta. Los circuitos mágicos funcionan, no hay problema. Pero mi cuerpo parece estar produciendo energía mágica más allá de la que mis circuitos mágicos podían producir inicialmente. Según tus recuerdos, ¿llamarías a esto un núcleo divino, no? Quizás. Apreté los labios. No es una explicación 100% válida para lo que pasó, mundos diferentes y todo eso. Sin embargo, tampoco es del todo errónea. Sí, podía sentir la energía mágica tan densamente concentrada dentro de mi cuerpo que me sentía casi hinchado por la presión constante. Mi resistencia mágica ahora es absurda, reflexioné, recordando lo que leí sobre este fenómeno mientras miraba el dorso de mi mano, donde aún conservaba los sellos de comando. Me sorprende que sigan ahí. ¿No se rompería el contrato después del ritual? Antes, lo habría lanzado a cara o cruz. Así que, obviamente, aún persisten. Pero, si tuviera que adivinar, diría que, como mi alma también se fortaleció y el contrato está respaldado por mi energía mágica, que está vinculada a mi alma, los sellos de comando resistieron el temporal, por así decirlo. Me pregunto si esa muchacha se llevó una pequeña sorpresa cuando ocurrió la transformación. Espero no haberla preocupado demasiado, murmuré. La semilla que yo llamaría mi poder de destrucción se ha vuelto notablemente más grande y siento que crecerá mucho más rápido ahora. Interesante. ¿Entonces descubriste tu semblanza? Sí, en el momento más oportuno. Resoplé. Al parecer puedo quemar mi aura para convertir mi cuerpo en rayo y levanté la mano y me puse de pie de golpe. Invocar mi rayo era muy parecido, pero con algo diferente. Me quedé boquiabierta mientras movía la mano hacia atrás y dejaba que mi rayo bailara sobre ella. Y estoy diciendo tonterías. Empecé a reírme a carcajadas mientras el rayo me envolvía. Rayo divino. Lo dejé caer al azar sobre la arena. Conseguiste la divinidad soldada. Y se entrelazó con el rayo que añadiste en Skyrim, convirtiéndolo en rayo divino. Poder ilimitado. Declaré. Y ya seré subido a la cabeza. Drake suspiró. Con todo lo que ha cambiado, puede que ahora seas muy resistente al poder sagrado. Hice una pausa en mi autocomplacencia. Es una idea interesante. Me froté la barbilla. Es difícil de probar a menos que cierta lanza quiera ser útil. Esperé un momento a ver si el Longino verdadero reaccionaba. No lo hizo. Y de ninguna manera iba a ponerme a prueba en eso, especialmente ahora que soy en parte divino. Curiosamente esa lanza se volvió aún más peligrosa si la usaban contra mí. Mis capacidades físicas también son mucho mayores. Flexioné los dedos. Pero tiene un precio. ¿Qué quieres decir? Hechizos como piel de ébano ya no me funcionan. Me dio un poco de pena. Mi resistencia mágica afecta a cosas beneficiosas, a diferencia de la de Artoria, que es más conceptual. Intenté echarme piel de ébano encima, pero se apagó antes de que pudiera solidificarlo. ¿El refuerzo todavía funciona? Debería. Asentí, sintiendo mi cuerpo y reforzándolo poco a poco hasta el nivel al que estaba acostumbrado. Sin embargo, sentía que ahora podía hacer más con él. Como lo estoy lanzando dentro de mí, mi nueva resistencia mágica no bloquea los efectos. Sí, mi resistencia mágica estaba literalmente a flor de piel. Hice otra pausa y no pude evitar sentirme melancólico. Mi anillo ya no funciona. Levanté la mano que aún tenía el anillo del cajita. No puede penetrar mi resistencia mágica para darme los efectos. No es que esté en negativo. Con mis nuevas mejoras, seguía estando muy por encima de lo que sería si tuviera activos tanto mi piel de ébano como el anillo. Es menor que la espada que ella te dio, así que no es tan sorprendente. Tendré que reevaluar algunos de mis hechizos y descartar los que ya no sirvan. Aún así, los beneficios superaron con creces las desventajas de este pequeño cambio. Entonces, ¿qué fue eso del golpe final contra Susanoo? Las comisuras de mis labios se curvaron. En lugar de dejar que un solo golpe se convirtiera en 1000 fantasmas, los contuve a todos en un mismo ataque. Le di a mi golpe un sinfín de posibilidades. Empecé a explicar. Pasó directamente a través de su espada y ni siquiera le dejó marca. ¿Quién sabe cuántos bloqueó, cuántos no le dejaron huella o cuántos simplemente no utilicé? Pero hubo un número igualmente incalculable que se le escapó, que lo atravesó, que le partió el corazón. Estaba tan concentrado en rematarlo en ese momento, que una vez completado mi ataque, me aseguré de que todas las posibilidades letales se hicieran realidad.
Es decir, que básicamente lo cortaste por dentro. Like respondió con comprensión en su tono. Fue una buena aplicación. La perfeccionaré más en el futuro. Aunque no es definitiva, creo que no es algo que se pueda bloquear normalmente. Creo que es posible que Susanoo hubiera podido hacer algo en respuesta si hubiera conocido la habilidad de antemano, reflexioné en voz alta. En cualquier caso, es una técnica poderosa que intentaré mejorar. ¿Cómo lo vas a llamar? Necesita algo elegante y suficientemente provocativo. ¿Qué tal Orígenes Infinitos? Posibilidad ilimitada. Caído Blade. Lo sé, a veces incluso yo mismo me sorprendo de mi propio genio. No. Me niego. Piensa en otra cosa. Bien. ¿Qué tal el corte Emperador Omni del dragón verdadero? Querido Dios y líbrame de esta vergüenza. ¿No te selló dentro del guantelete en primer lugar? Sí, eso debería decirte algo. Espada paralela infinita de oscuridad eterna. Ah, me duele físicamente y... Espada basta que abra el cielo ilimitado. Solo mátame, detén este tormento. Ay, deja de quejarte, voy a hablar en serio. Puse los ojos en blanco. Además, ¿dónde demonios aprendiste una palabra como vergüenza? ¿Olvidaste que miro tus recuerdos cuando estoy aburrido? La verdad es que lo olvido. Tarareé. De verdad. Está bien, golpéame con algo bueno. Estaba pensando. Espada miríada. Me gusta. Like pareció dar su aprobación. Bueno, ya que terminamos de jugar. ¿Listos para hablar de tu nueva autoridad? Es extraño, murmuré. Lo siento dentro de mí, listo para ser invocado. Casi como si hubiera sido parte de mí desde que nací. Incluso conozco su uso general y sus habilidades después de absorberlo de Susanoo. No pude evitar reírme. Curiosamente, si ya hubiera sido un campeone, o un ser divino, Susanoo habría sido mucho más difícil de derrotar. Al parecer, la espada puede controlar temporalmente las autoridades utilizadas en las cercanías. Suena poderoso, ¿qué más puede hacer? Más o menos lo que te imaginas. Me permite controlar las tormentas y demás. Y tenía razón antes. Puede atravesar la mayoría de las magias. Tuve suerte de que mis 9 reinos estuvieran tan inmersos en la cosmología nórdica, tan entrelazados con los símbolos y conceptos, que pudiera sobrevivir incluso a unos pocos intercambios con esta cosa. Estaba allí, dentro de mí. Esta autoridad, esta espada a la que podía invocar con las palabras de poder adecuadas. Y también puede disipar maldiciones, añadí por último. No son 10 malditas encarnaciones que sean autoridades en sí mismas las que Godou tiene, pero es realmente impresionante. Solo estaba un poquito celoso. ¿Crees que si te quejaras con tu nueva mamá ella te daría algo más? Y no estaría mal. Apreté los labios. Pero esperaré para volver más tarde. Seguro que tengo un par de chicas esperándome, y ya las he preocupado bastante. A pesar de su propio estatus, tu maestra probablemente te pateará el trasero por hacer esto. Y mierda, tienes razón. Sinceramente, podía con eso. Me preocupaba más lo molestos que estuvieran. No debería perder más tiempo. Bueno, hay que afrontar las consecuencias. Like parecía divertido al pensar que me golpearan. Mira el lado positivo. ¿Hay un lado positivo? Podré gritar los horribles nombres de ataques que pronunciaste cada vez que tu maestro te patee la cara. Te odio. Oh, lo sé, y alimenta mi existencia. Con un suspiro, abrí un nuevo portal. Y al otro lado vi a 2 mujeres muy disgustadas mirándome fijamente. Chapter 220. Chapter 211. Mientras cruzaba el portal, observé mi entorno. Mucho había cambiado en este pequeño parque desde que lo dejé. Había mucha gente corriendo y haciendo diversas cosas, pero todos parecían mantenerse alejados de Raikou y Skatach. No me detuve en la gente que tenía prisa, ya que mi atención se centró únicamente en ellos dos. Estaban sentados a la mesa, mirando hacia arriba con calma mientras bebían té en una vajilla de plata muy fina. Sinceramente, era sorprendentemente elegante para el entorno en el que se encontraban. Oh, miren quién regresó. Skatach dejó su taza. ¿Alguien regresó después de irse? Preguntó Raikou con entusiasmo. Solté un suspiro y hundí los hombros al sentarme en un asiento vacío entre ellos. Sí, dámelo. Podría haberlo gestionado todo mejor. Skatach frunció los labios. Sería hipócrita enfadarme por lo que hiciste. Entonces ¿sabes qué pasó? Ni Raikou ni yo somos tontos, Willem. No fue difícil descifrarlo con las pistas.
Sin mencionar que pude sentir algunos cambios muy particulares a través del vínculo que compartimos, añadió Raikou. Pareces ileso, así que entiendo que mi preocupación sea un poco infundada. Me acerqué y tomé la mano de Raikou. Incluso cuando estaba molesta, aún podía sonreír radiante ante el cariño. Siento haberte preocupado, dije con sinceridad. Aunque no me arrepienta de mis acciones, puedo disculparme por la incomodidad que le causé. La próxima vez les comunicaré mejor mis intenciones. Necesito comunicarme más con ellos. Es algo que reconocí que no hice lo suficiente. La comunicación es un pilar de cualquier relación saludable. Cuando abrí los ojos a esta era, mi recuerdo anterior eran los últimos momentos de mi tiempo en la Tierra de las Sombras. Skatach habló. Admito que todavía estoy acostumbrado a sentir que controlo cada variable en mi presencia. Mis largos años gobernando ese desolado páramo me han inculcado cierta complacencia de la que no me di cuenta que necesitaba liberarme. Pude ver su ceño ligeramente fruncido. No te culpo por luchar contra un dios. Sé que no te habrías enfrentado si no estuvieras seguro, y que no eres un niño al que se le pueda castigar por meterse en situaciones peligrosas. Sin embargo, me acerqué y tomé su mano con la mía. Parecía un poco sorprendida y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, continuó. No estoy acostumbrada a preocuparme por algo así. Saber que arriesgan sus vidas voluntariamente para superarse o para poner a prueba su propia destreza. Es inevitable que un guerrero en ciernes como tú luche aún más en el futuro. Hizo una pausa, pero sentí que entendía lo que intentaba decir. Tal como dijiste que nunca más me dejarías. Le di un pequeño apretón en la mano. Yo también siempre volveré a ti. Hubo una pequeña reacción, una felicidad que iluminó su rostro antes de que se armara de valor y frunciera el ceño. HMPH. Claro, si no, tendría que arrastrarte de vuelta yo misma. Resopló. Este Skatach no es alguien a quien puedas abandonar cuando quieras. Has hecho una promesa, y me aseguraré de que la cumplas. Se cruzó de brazos. Ahora, hemos expresado nuestras indignaciones. Cuéntanos lo sucedido durante tu partida. Mi Skatach es demasiado lindo. Seguí el enlace que atravesaba el tiempo y el espacio usando la espada que la joven tenía como ancla. Comencé mi explicación. Se abrió en el inframundo, y aparecí justo frente a Susanoo. Skatach parecía sumido en sus pensamientos. Sería un dios poderoso, basado en mitos. Sí, es uno de los dioses más famosos de Japón. Y sus hazañas en batalla son más populares que las de sus hermanos. Raikou asintió. Debió de ser una batalla dura. La gente del Comité de Recopilación Histórica nos ha mantenido al tanto de lo que sucedió en la costa. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? Pregunté. Menos de 6 horas, respondió Skatach. Los magos del país mitigaron las secuelas de la batalla una vez que el poder divino se disipó. ¿Puedo asumir con seguridad que mataste a Susanoo? Lo hice. No lo negué. Bien hecho. Skatach le dedicó un elogio poco común. Parece que ahora ambos somos cazadores de dioses. Tenía una leve sonrisa en el rostro y un dejo de orgullo en la voz. Miré mi mano, que seguía entrelazada con la de Raikou. La levanté para llamar su atención. Con un pequeño esfuerzo, mi rayo empezó a crepitar inofensivamente alrededor de nuestras manos. Los ojos de Raikou se abrieron de par en par al invocar su propio rayo. Nuestros rayos se envolvieron, sin que ninguno pudiera dispersarse. Ahora somos compatibles, le sonreí. Aunque el suyo seguía siendo morado, ambos empuñábamos el rayo divino. Realmente eres mi hijo, susurró alegremente. Claro. Si ella quería este tipo de relación, siempre le seguiría la corriente. De todas formas, no podía evitar pensar que era mía en ese momento y me negaba a renunciar a ella. Era una persona codiciosa y jamás lo negaría. ¿Cómo fue la pelea? Preguntó Skatach. Era más fuerte que la mayoría de los Servants, y su velocidad también era altísima. Su resistencia era descomunal. Recibió golpes que podrían haber acabado con los Servants más fuertes de la última guerra y siguió adelante. No sé si era algún tipo de autoridad pasiva como continuación de batalla, pero era difícil de vencer. ¿Y qué tal su resistencia mágica? No pude hacer muchas pruebas con la diosa con la que luché. ¿Tú también ganaste? Sí. Derroté a esa diosa, pero escapó tras sufrir mi noble fantasma. Que sobreviva o no depende del destino. No es propio de ti dejar escapar a tu presa. Me sorprendió eso.
Como dije antes, me he vuelto notablemente complaciente y me dejé llevar tanto por mi propio disfrute que se me escapó. Bueno, Skatach no era de las que se andaban con rodeos, ni siquiera en su propio detrimento. Probablemente se estaba arrepintiendo por ello y no quería echar sal en la herida. Bueno, es como era de esperar. Mis hechizos rúnicos simplemente le salpicaron el cuerpo como si fueran agua. Negué con la cabeza. Y pudo tratar la mayoría de mis otros hechizos como si fueran de papel. Mi escudo de Asgard se hizo añicos con una patada. Todavía molesto por eso, pero ¿qué podía hacer? Aunque la forma completa de mis 9 reinos pudo hacerle daño. Ah, ¿sí? ¿Conseguiste completar eso? Parpadeó. Sí, mencionaron la aparición de un árbol grande en medio del agua. Sonrió levemente. Está completo, pero no terminado. Si es que eso tiene sentido. Es difícil producir más de unos pocos reinos simultáneamente, y aún más difícil materializarlos sin un buen símbolo que enfoque el misterio adecuadamente. Necesito verlo en acción antes de darte un consejo. Asintió para sí misma antes de soltarme la mano y pincharme. Y tú te has convertido en uno de estos campeones. Me pinchó un par de veces, una acción que Raikou empezó a imitar con una risita. Inclinaos ante mi majestad, proclamé. Mi única reverencia será cuando te dé un cabezazo. Me dio un pequeño golpecito en la frente, aunque conservó su dulce sonrisa. Alumno mío, continúa con tu historia. Bueno, simplemente intercambiamos algunos golpes en el inframundo. Me froté la barbilla. Lo golpeé a través de su casa. Pero luego él me golpeó a través de un desgarro en el espacio y salí en medio del océano frente a la costa. Tuve unos momentos antes de que me siguiera, así que comencé a lanzar mi Yggdrasil. Lo rematé con una técnica que ya había teorizado y decidí que era un buen momento para practicarla. Necesito verte en muchas cosas que desconozco, murmuró Skatach para sí misma. Ah, eso me recuerda. No te he contado todo lo que he conseguido desde mi estancia en la Tierra de las Sombras. Mi aura, mi linaje, mis nuevas espadas, mi rayo. Rayos. También necesito cubrir mi autoridad. Bueno, yo. Calla. Me puso un dedo en los labios, con una mirada sensual. Quiero descubrir todo esto yo misma. Parpadeé, registrando lo que acababa de decir. Su cara estaba sonrojada. Me rodeó la corbata con los dedos y me acercó, susurrando solo para que yo la oyera. Ya te harás un hueco más tarde, así te tengo toda para mí. ¿Estás excitado? Ella sonrió. Y ahora yo también lo soy. Me soltó como si nada mientras me arreglaba la corbata. Suspiré, volviendo a fijarme en mi ropa. De verdad que odiaba estar tan hecha un desastre. Entonces, ¿qué pasó por aquí? Pregunté, señalando la zona donde aún había gente. Ese hombre se llama Touma, creo, empezó Raikou. Estuvo dispuesto a admitir sus errores y se disculpó, así que no le guardé rencor. Después de que Skatach huyera a luchar contra la diosa y tú lucharas contra el dios, llamó a algunos de sus aliados para que le ayudaran a lidiar con las consecuencias. Pero eso no explica y esto dije, golpeando la mesa. Oh, ni Skatach ni yo queríamos ir a otro sitio mientras no estabas, para que no tuvieras problemas para encontrarnos, dijo Raikou con una sonrisa. Aunque tienes ese contrato de sirviente con la muchacha y pudiste encontrarla con un mínimo esfuerzo, resopló Skatach. Insistió en esperarte aquí. Eres dulce. Me incliné y besé a Raikou en la mejilla. La risita de Raikou me aceleró el corazón. Y Touma trajo cosas para hacernos la espera más agradable. Está muy bueno. Skatach asintió, tomando otro sorbo de té. Ya dije que no es mi favorito habitual, pero podría disfrutarlo más a menudo. Bueno, sin duda se ganó muchos puntos por su esfuerzo. Cualquiera que tratara bien a mis hijas me caería bien. Y no es que me molestaran sus acciones anteriores, eran de noble mentalidad. Es una de las mejores partes de la vida. Disfrutar de cosas nuevas, respondí. Sí, es una experiencia maravillosa. Cerró los ojos, tomó otro sorbo y disfrutó del sabor. Me imagino cómo se siente. Lo mismo día tras día, durante siglos y siglos. Quizás incluso algo tan sencillo como el té japonés le traería una alegría incalculable por la pura novedad. Oh, Dios mío, hablando de Touma, intervino Raikou. Giré la cabeza y vi a Touma corriendo. Era cómico verlo apresurarse con ese traje. En cuanto se acercó, prácticamente se deslizó de rodillas. Su Majestad. Dijo en voz alta. Disculpe mi desaire anterior.
Le doy la bienvenida, octavo rey supremo. Las noticias corren como la seda. Fruncí los labios. Pero recordé cómo Pandora prácticamente difundió mi existencia y probablemente llegó a oídos de todas las Hime Miko del mundo. Y levántate, no me gusta ese tipo de postración. Como ordené. Se puso de pie de un salto, obedeciendo mi orden sin pensarlo dos veces. Majestad, ¿me permite preguntarle? ¿A qué dios mató? Susanoo, dije simplemente. Aunque no le guardaba rencor, no iba a deleitarle con mi vida tan pronto. Ya veo, dijo en voz baja. Arqueé una ceja ante su reacción. ¿Pasa algo? No pasa nada, Majestad. Inclinó la cabeza rápidamente. Es solo que, Lord Susanoo fue uno de los que apoyó a nuestra organización mientras velaba por Japón. Es una de las razones por las que menos dioses malignos descienden aquí. Oh. Oh. Mierda. En realidad no podría simplemente limpiarme las manos de este mundo, ¿verdad? Quiero decir, podría, pero mi orgullo no me lo permitió. Mierda. No andes con rodeos, ¿quieres que los apoye a todos, no? No me atrevería a presumir, hizo otra reverencia. Pero le estaríamos eternamente agradecidos. Me pasé una mano por la cara. Miré a Skatach en busca de ayuda, pero me dirigió una mirada que prácticamente gritaba: este es tu desastre. Y sé que Raikou escucharía cualquier petición mía, así que no quería arrastrarla a estas tonterías. No estaré cerca y será imposible contactarme cuando esté de viaje, dije, y vi, por un breve instante, una mirada de desesperación en su rostro. Japón es conocido por tener una cantidad ridícula de dioses por todo el país. No me sorprendería que algunos quisieran descender y armar un alboroto solo porque ahora pueden hacerlo. Sin embargo, dije con insistencia, aún tienes a Godou. No reaccionó externamente, pero noté que se resistía a confiar en Godou. No me sorprendería que la personalidad del niño ya hubiera sido analizada por todas las organizaciones del mundo. Para ellos, probablemente soy mucho más confiable. Sin duda, ya se dio cuenta de que tanto Raikou como Skatach me están dando la espalda. Sigue siendo un niño. A pesar de haber matado a un dios por pura suerte, no está seguro de lo que hace ahora mismo. Acércate a él con educación y explícate adecuadamente. No te inclines ante él, no lo pongas en un pedestal ni lo trates como el rey del mundo. Ya he hablado con él sobre algunas cosas, pero necesita gente en quien confiar. Si te conviertes en eso, probablemente estará dispuesto a echar una mano. Es honesto y bondadoso. Ambos necesitan ayuda en este momento. Podría ser lo mejor empujarlos hacia las órbitas del otro. Gracias, Su Majestad continuó haciendo una reverencia. Me ocuparé de esto inmediatamente. Retrocedió unos pasos, con la cabeza aún gacha. Dile que te envié yo. Eso lo tranquilizará. Le di permiso para irse. Entendía por qué a Godou le molestaba cómo lo trataban. Estaba acostumbrado a que me trataran como alguien de mayor rango por ciertos estatus, pero esto me parecía demasiado. ¿Debería haber hecho más? Me pregunté. Creo que ya has hecho suficiente. Godou se irá a la deriva o seguirá escondiendo la cabeza en la arena, y cualquier otra cosa que haga será inútil, respondió Skatach. Maestro, has hecho mucho. Raikou me dio una palmadita en el hombro. Esta organización encontrará un aliado en Godou si son lo suficientemente inteligentes como para escuchar tus palabras. Jajaja, dije con un suspiro. Me siento cansada. Bueno, acabas de luchar contra un dios, dijo Skatach divertido. ¿Deseas retirarte por esta noche? ¿O quizás prefieres irte a casa ya? No tengo nada importante que me interese aquí. Pienso lo mismo, coincidió Raikou. Me gustaría ver a Kunou ahora que no estoy, no terminó la frase, pero lo entendí. A Kunou le encantará pasar tiempo contigo, le aseguré. Antes era distante. Distante y quizás un poco intimidante. Un segundo encuentro probablemente ayudaría a aliviar la tensión, sobre todo con Yasaka. Y extraño a todas las demás. Siendo que ha pasado una eternidad desde que vi a mis otras chicas. Fufu, pensando en tus otras mujeres. Skatach me dio un codazo en el hombro. Es extraño que extrañe a todos los que no tengo cerca. Le agarré la mano y la levanté para besarla. Te extrañé mucho cuando no estabas. Ella resopló y se dio la vuelta. Eres más hábil buscando la debilidad de tu oponente. Ah, qué lindo. Quiero despedirme de Godou antes de ir a ver al abuelo. Pero también hay otra cosa que quiero hacer. ¿Qué otro asunto desea atender, maestro? Preguntó Raikou.
¿Mencioné que la diosa Pandora me adoptó? Eso provocó una mirada extraña en ambos.